aquí con Ani Chúa, Ana María Chúa, una escritora argentina con la cual hemos tenido el gusto de conocernos hace algunos años por virtud de una de nuestras aficiones comunes, que fue el microcuento. Luego descubrimos que había otros puntos de contacto, uno de los cuales es la literatura fantástica, que es lo que nos une. La explicación de los méritos de Ana María nos ocuparía el tiempo de la entrevista, así que prefiero decir que es una estupenda escritora y una intelectual lúcida y muy relevante para nuestros países. Ana María, tu acercamiento con la literatura, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo fue el flechazo? Es que fue hace tanto que casi no tengo memoria. Fue con el primer libro que leí en mi vida, y debía tener menos de 6 años. Yo terminaba primer grado y mis padres me regalaron un libro con un caballo feo en la tapa, que no tenía ningún atractivo, y era el primer libro que yo iba a leer sin dibujitos, porque yo ya era gran lectora de historietas, ¿no? Ya leía el Pato Donald. Y bueno, ese libro era Azabache, Black Beauty. Y empecé a leer Azabache y bueno, me pasó algo extraordinario. De repente yo era ese caballo, estaba ahí, quería mi pienso. Yo no sabía bien lo que quería decir pienso, pero sabía que como caballo necesitaba mi pienso. Bueno, fue un shock, fue un descubrimiento, fue una cosa extraordinaria, increíble. Tardé meses en terminarlo porque era chiquita, leía muy despacito, y cuando llegué al final me desesperé hasta que me di cuenta de que podía empezar otra vez. Y entonces lo leí otra vez y otra vez y otra vez, hasta que me di cuenta que podía intentar también con otros libros. Y bueno, nada, y desde entonces ahí estoy leyendo. Y ese es el flechazo de la lectura. Claro. Y el escribir, el acto de escribir. Y el escribir fue muy chica también. Yo empecé escribiendo poesía en la escuela primaria. Bueno, dime lo que lees y te diré lo que escribes. Pero no es que yo fuera tan gran lectora de poesía, sino que tenía una tía que estudiaba declamación, que se estilaba mucho en esa época, y ella recitaba para mí con grandes ademanes los más sonoros poemas de la lengua española. Y entonces cuando empecé a escribir, bueno, se ve que lo que resonaba en mi cabeza era eso, y empecé a escribir así, poesía. Y ahora el tercer paso, la literatura fantástica. Sí, y la literatura fantástica también tiene un comienzo muy temprano como lectora, porque cuando yo debía tener unos 10 años, cuando descubrí en una biblioteca, que no era mía, en una biblioteca de una tía, un libro que me cambió la vida y que fue una extraordinaria introducción a la literatura fantástica, que se llama Antología del Cuento Extraño, y ahora sé que es de Rodolfo Walsh, del escritor argentino Rodolfo Walsh. En ese momento yo no lo sabía ni me interesaba, porque no me fijaba en los autores de los libros, y mucho menos en el autor de una antología. Pero bueno, era una antología muy grande, muy completa, con escritores de todas partes del mundo, y yo la leí como uno lee en esas épocas, o sea, 500 veces. Y yo creo que eso fue para mí una gran introducción al cuento fantástico. Y cuando empecé a escribir, bueno, solo podía usar recursos fantásticos, o sea, no tenía otra manera de escribir que no fuera jugarme para el lado de lo fantástico. Me costó mucho tiempo, mucho trabajo y esfuerzo llegar al realismo, poder contar una historia sin una vuelta de tuerca fantástica. Eso es interesante, porque hay una tensión entre realidad y fantasía, pero tú la resolviste de inicio por la fantasía. Para mí la literatura es la literatura fantástica. Además, viste que nuestros grandes autores, los argentinos, escriben literatura fantástica. Borges, Cortázar y compañía escriben literatura fantástica. Incluso Silvino Campos, Bonaparte, Bioy. Y para mí eso, la literatura era eso. La literatura era la literatura fantástica. Entonces para mí salir de lo fantástico fue un trabajo muy lento que me llevó muchos años.
¿Y cómo lo ves ahora, desde tu posición actual? ¿Cómo ves ese dilema de lo fantástico y lo real? Bueno, yo no veo ningún dilema. Para mí lo fantástico está imbricado en la realidad, en la literatura y en parte en la vida también, ¿no? Quizás no lo fantástico como sobrenatural. Yo no creo en nada sobrenatural, ¿no? Soy muy cientificista. Muchas veces me preguntan, ¿no? si yo creo en los fantasmas o en los demonios, o los chicos sobre todo me preguntan. Y no, yo no, obviamente no creo en nada de eso, no creo en nada sobrenatural. Pero sin embargo, creo en la existencia de lo sobrenatural en la mente humana. Entonces, creo en las sirenas, sí, por supuesto, las sirenas existen. Los fantasmas existen en nuestra mente, como existen los sueños. ¿Acaso los sueños no existen? Son una dimensión humana absolutamente necesaria, vital, sin la cual el ser humano no puede desarrollarse. El desarrollo de una cultura incluye el desarrollo de lo fantástico, de la fantasía, del delirio de la imaginación. Y eso sucede en todas las culturas del mundo. No hay un pueblo en el planeta Tierra, un pueblo humano, por más elemental que nos parezca su cultura o su desarrollo, su civilización, no hay un pueblo humano que no haya desarrollado elementos fantásticos en su cultura, porque los necesitamos. Y dicho eso, ¿existe literatura realista y literatura fantástica? Bueno, sí, yo creo que sí existe. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, hablando de nuestros grandes escritores, tenemos a Manuel Puig, que para mí es el mejor discípulo de Borges, porque hizo lo que debe hacer un verdadero discípulo, que es traicionar a su maestro. Manuel Puig es un escritor totalmente realista, no tiene nada fantástico. Sí, en literatura hay una clara diferencia. Ahora está surgiendo una camada, y voy a hablar sobre esto en la charla que den en el encuentro. Hay una camada de escritores nuevos, gente joven, que está escribiendo una cantidad de textos muy interesantes porque están en el filo realmente entre lo fantástico y lo realista, y a veces en realidad no se trata de cuentos fantásticos, ¿no? Juegan mucho con el absurdo, con el disparate, con el delirio, o con hechos tan extraños que es difícil ponernos del lado del realismo, pero por otro lado, si uno lo piensa un poco, lo analiza un poco, tampoco son cuentos fantásticos, porque nada de lo que sucede es sobrenatural, solo es tan extraño que, bueno, digamos, están ahí, se acercan al límite. Colonizando la frontera. Colonizan la frontera, tal cual, sí. ¿Y quiénes son tus autores predilectos en el mundo de lo fantástico? Bueno, la verdad es que no puedo decirlo porque yo no tengo escritores preferidos, porque bueno, creo que los escritores no son campeones de tenis en que el campeón es el que le gana a todos los demás. Todo el tiempo están apareciendo nuevos autores de literatura fantástica que a mí me tienen fascinada, o sea, qué sé yo, desde Poe en adelante, todo lo que fue apareciendo, digamos, los que son grandes escritores me interesan, me fascinan, me divierten. Y no sé, por decirte ahora de alguien aparecido en los últimos años, Edgar Keret, el israelí, un cuentista israelí que está renovando el cuento como género, pero también está renovando el fantástico, ¿no? Pero en mi país, Samantha Schweblin es una escritoraza, es extraordinaria, y ella juega muy ahí en el límite, ella pivotea mucho entre lo fantástico y lo realista extraño. Por eso yo creo que ya en aquel momento, cuando leía esa primera antología
de Rodolfo Walsh, que se llama Antología del Cuento Extraño. En esa palabra extraño creo que hay una cierta definición de frontera. Y fíjate vos que si uno lee lo que es casi el origen de la literatura fantástica, ¿no? Los cuentos de Poe, las narraciones extraordinarias, ahí hay muchos cuentos que en realidad no son fantásticos en absoluto y que también están ahí jugando en el límite. Hasta La muerte del señor Valdemar, por ejemplo, digamos, Poe trata de justificarlo con una explicación científica y racional. Puede ser, claro, puede ser leído e interpretado de distintas maneras. Sí, sí. Y la minificción, que es otro ámbito, tiene relación, que es un género que tú cultivas y que ha recibido el premio más importante de minificción que existe, y la primera versión además. Bueno. La relación con lo fantástico. Bueno, es muy interesante lo que pasa en la literatura latinoamericana. En la literatura latinoamericana, la minificción, microrrelato, tiene una inclinación hacia lo fantástico muy curiosa, muy definida, que yo no me sé explicar. Creo que tiene que ver con la tendencia a lo fantástico que tiene toda la literatura latinoamericana. No sé por qué hay gente que piensa que que lo fantástico tiene que ver con la literatura femenina. Incluso me han hecho acá una pregunta en el Mercurio en relación con el tema de lo fantástico y la literatura femenina. Para mí, todos nuestros grandes maestros han escrito literatura fantástica, hombres, mujeres, todos ellos. Y hoy los que están produciendo literatura fantástica también son hombres y mujeres, no veo diferencia en ese sentido. Pero sí es muy interesante la tendencia del microrrelato hispanoamericano a lo fantástico. Hay también microrrelatos realistas. Incluso hay algunos autores que se inclinan por el realismo y que trabajan mucho más cerca de la anécdota, como Eduardo Galeano, por ejemplo. Pero la gran mayoría de los autores optan por lo fantástico. Incluso creo que hoy hay una especie de encerrona. Creo que el microrrelato hispanoamericano está en un problema en ese sentido, porque está un poco encerrado en los tópicos de la literatura fantástica y le haría bien airearse. Y yo creo que esa ventilación tan necesaria nos va a venir de la literatura anglosajona, de la literatura en inglés, porque hoy en inglés también se está haciendo microrrelato, digamos, lo que ellos llaman flash fiction, y tenemos autores, por suerte, tan importantes y respetados como Lydia Davis, que se ganó un Pulitzer con un libro en el que combina cuento y microrrelato. Y el microrrelato en inglés es completamente diferente. Sin dejar de ser narrativo, es totalmente realista, no tiene nada de fantástico. Mientras que el microrrelato latinoamericano casi no tiene personajes o desarrollo de personajes, las cosas que suceden son más bien universales y si aparece algún personaje son casi vectores de alguna pequeña acción. En el microrrelato en inglés los personajes son muy importantes y se los toman en un momento de su vida en el que por alguna razón hay un instante en que se produce un efecto de revelación. Y yo creo que tiene mucho que aprender el microrrelato en inglés del hispanoamericano en materia de fantasía. Creo que el fantástico tiene que entrar todavía en el microrrelato en inglés. Eso sucedió durante un muy breve tiempo con un autor que no dejó discípulos, que fue el autor de ciencia ficción Frederick Brown, con la Super Short Story. Él tiene muchos relatos de ciencia ficción fantásticos y también realistas, ¿no? Muy muy breves. Pero él trabajó el fantástico y trabajó la ciencia ficción en 20 líneas y lo hizo magníficamente, pero no tuvo consecuencias. Qué interesante esta idea que propones tú no he tenido oportunidad de leer muchas minificciones
de habla inglesa, pero... Claro, es totalmente diferente, sí, y realista. Curioso, ahora que nosotros necesitemos volver a la realidad a donde venimos, en la literatura de los orígenes latinoamericanos, es fuertemente realista, y probablemente en Argentina y en México es donde primero se despega curiosamente de esa tradición. Se despega, exacto, y por ejemplo en Perú no, Perú la literatura peruana es muy rigurosamente realista, ¿no? Hay muy pocos casos, Scorza, Manuel Scorza, pero en términos generales la literatura peruana es realista, ¿no? Y en cambio en México y en Argentina despegamos más hacia lo fantástico. Bueno, eso es lo que pasa en Chile, aquí la tradición siempre se puede investigar y hay orígenes, pero en general es un fenómeno relativamente frecuente la literatura fantástica, por oposición a lo que teníamos. Claro. Yo siempre miraba con cierta envidia sana, digamos, del otro lado ahí, porque aquí bueno, tienen esto y te escriben tanto. Al revés, porque acá tenés más espacio. Ahí estamos. Sí, ahí. eso está claro. bien. Un poco amontonado. Y a propósito de las minificciones, aprovechando que estás acá, me gustaría que explicaras tú esa definición que haces de la minificción, del microcuento, en función de los límites con los otros géneros, ¿no? Bueno, sí, claro, yo pienso que la minificción es un territorio que tiene sus países limítrofes, que son, por un lado la poesía, por otro lado el chiste, por otro lado el cuento largo, por otro lado el aforismo, y que incluyendo, digamos, las sentencias morales, los pensamientos, reflexiones, etcétera, etcétera. Y bueno, en el centro del territorio es muy claro lo que es cada uno, pero el microrrelato no le gusta quedarse en el centro del territorio, se arrima a las fronteras, y entonces uno dice, bueno, si es una poesía, si parece una poesía, es una poesía. Si parece un aforismo, es un aforismo. Si parece un chiste, es un chiste. Y si uno no sabe bien qué es, entonces debe ser un microrrelato. Es muy bueno, para mí fue muy clarificador. Además que es un aliento a explorar en los límites. Claro. Y yo me pregunto de pronto si no ha ocurrido, que en los otros casos no podría decir, a lo mejor el cuento largo desarrollado es un poco fagocitado en algún sentido por la minificción, en el sentido de que la gente busca más leer este género más brevísimo. Pero tengo también la impresión de que con la poesía pasa eso, que empieza a actuar como un sucedáneo, y como que la poesía, no sé si pierde algo en el camino también de territorio. Bueno, la poesía hoy dejó absolutamente de ser popular, o sea, la poesía se convirtió en una cuestión de élite y se lee entre poetas. La gente común y corriente no lee más poesía. Al microrrelato todavía le falta conquistar público. No es cierto que la gente hoy deje el cuento para pasarse al microrrelato porque es más breve. Lo que hay es mucha gente que escribe microrrelatos porque cree que como es más breve es más fácil, pero eso no quiere decir que tenga más lectores. Al contrario, si uno mira la lista de bestsellers, lo que va a encontrar allí en general son novelas de 500 páginas para arriba y no libros de microrrelato, porque el microrrelato, aunque es muy breve, exige muy alta concentración. Leer un libro de microrrelato es una tarea relativamente lenta. Claro, yo no aconsejo nunca leerse un libro de microrrelatos de una sentada, porque hay un efecto de fatiga, ¿no? Es un poco como pasa con un libro de poesía. Cada microrrelato, bueno, requiere unos instantes de reflexión, y cuando uno termina de comprenderlo ya se terminó y hay que empezar con otro. Y bueno, eso hace que no sea una lectura tan fácil. ¿Y la escritura? ¿Tú escribes novelas, escribes cuentos, escribes microrrelatos? Sí, claro, que es una diversidad muy grande. Sí. Y también para chicos, ¿no? Y también para chicos, sí. Bueno, ¿cómo escribes? ¿Cómo te sintonizas con la escritura?
Cuando estás escribiendo una novela, pasa un cuento. Cuando estoy escribiendo una novela, la novela me absorbe. Normalmente no puedo escribir una novela y un cuento largo al mismo tiempo, o dos novelas, o una novela y un guión de cine. Eso me resulta imposible. Pero sí puedo escribir novela y microrrelato al mismo tiempo. Eso, cuando se da esa combinación, es muy agradable porque el microrrelato me permite tener algo listo, limpio, terminado, brillante y pulido en unas pocas horas. Y con la novela te obliga a tener sucios y desagradables borradores durante meses y a veces durante años, ¿no? A veces hasta que uno no termina de plantar toda la historia no puede ponerse a corregir, porque si no se queda infinitamente corrigiendo en la primera página. Y entonces digamos, esa sensación, además de que en una novela uno puede haber escrito 200 páginas y todavía no sabe si eso va a ser una novela o no, si lo va a poder terminar. Quizás ya hace un año y medio que está trabajando en ese material y no sabe si va a llegar al resultado que buscaba. Y entonces, si uno puede simultáneamente ir escribiendo unos microrrelatos, eso es muy agradable y hace bien al corazón. Qué bueno. Gracias, Ana María. Bueno, al contrario.